Mis amigos, es un placer compartir con ustedes. Estamos entusiasmados, contentos, agradecidos. Y hoy nos acompaña el compañero y amigo Rodrigo Maces, presidente de Synergy, Puerto Rico. Bueno, Rodrigo, bienvenido. Es un placer saludarte. Quiero agradecerte que estés con nosotros. Muchas gracias. Siempre es un privilegio estar contigo, JR. Y desde acá, desde la bella y hermosa isla de Puerto Rico, estamos atendiendo no solamente el mercado puertorriqueño, sino el mercado hispano en los Estados Unidos. Bueno, pues eso es un privilegio el poder servirte de facilitador para que la gente conozca los recursos que hay para ayudar al empresario, al dueño de negocio. Y hay una operación de retención que está ayudando a los empresarios a retener sus empleados y a poder seguir creciendo y desarrollándolo. Me gustaría que le explicara al público qué es este proyecto, dónde nace y por qué es importante conocerlo. Esto nace en el corazón de los políticos, tanto del Partido Demócrata como republicano, porque como tú sabes, para cualquier político, cualquier economista, cualquier empresario, lo importante, ¿verdad?, es mantener el empleo. Cuando tú tienes una persona empleada, implica salud económica, implica salud socioeconómica. Así que esto sale y surge del corazón de la mayoría de los congresistas de ambos partidos para evitar que cuando hay algún tipo de desastre, ya sea inundaciones, ya sean fuegos, ya sean terremotos, ya sean huracanes en el Caribe americano, o ahora, desgraciadamente, cuando enfrentamos, ¿verdad?, todo este ataque pandémico, que el patrono vaya a desemplear, ¿verdad?, de una forma masiva, preocupado por lo que implique las medidas que está tomando el gobierno de cierre y preocupado por los efectos que tengan en la economía las situaciones que están viviendo, en este caso la pandemia. Estamos hablando de que hemos pasado 2 años diferentes, porque la pandemia ha sido algo que no estaba en el plan, cogió mucha gente desprevenida y el Congreso interviene y pasa un proyecto de ley que ayuda al empresario. ¿En qué consiste esa ayuda? ¿Cómo funciona? Desde el punto de vista legislativo, esta ayuda nace a través del CARES Act, que es la legislación que lanza el Congreso a principios del 2020, abril del 2020, para poder combatir los efectos de la pandemia a todos los niveles, el nivel económico incluido. Ahí surge el famoso PPP, el Payroll Protection Program, que básicamente lo tomaron todos los que tenían menos de 500 empleos y necesitaban esa ayuda. Eso fue una ayuda que se traduce en un préstamo condonable que fue otorgado a través de la banca privada, con el apoyo y con la garantía de SBA. O sea, el primer producto. El hermano gemelo es el Employee Retention Tax Credit, que básicamente lo que hace es que le dice al patrono en ese momento: mire, patrono, retenga, porque de cada retención que usted haga de empleo formal, yo le voy a devolver el 50% de los primeros $10,000 que usted pague en este año 2020 si ocurren una de dos cosas. Tiene que ocurrir una de dos cosas para que la persona califique. La primera, ¿cuál es? Que haya una reducción de ingresos en el año 2020 mayor a la del año 2019. ¿Verdad? ¿Por qué el 2019? Porque fue el último año normal que hemos vivido. Así que el Congreso dice: o tú calificas por reducción de ingresos o tú estás en una jurisdicción que aun cuando no hayas tenido reducción de ingresos, has tenido que sufrir unas adaptaciones significativas para poder atender los protocolos que ha establecido por órdenes ejecutivas el gobernador de esa jurisdicción, ¿verdad?, o las agencias federales como OSHA, CDC, FDA, etcétera, etcétera, etcétera. Así que te dan dos alternativas para calificar: reducción
o aun cuando no hayas tenido una merma de ingresos, si has tenido que adaptar tu negocio de una forma importante, de una forma significativa, por órdenes ejecutivas que requieren de medidas para cumplir con un protocolo y que pudiésemos entender que hay un cierre parcial. Y esa definición de cierre parcial es muy importante extenderla, ampliarla, porque aplica de muchas formas. Por ejemplo, una ferretería que está abierta, pero te está atendiendo a través de una verja, de una reja. Afuera hay varias personas en fila y el consumidor está haciendo su turno. Cuando le toca el turno, le pide en los bloques, los clavos, el alambre de púas, el concreto al ferretero. El ferretero va y se lo sirve. Luego le cobra. La persona va y se lo lleva y viene el próximo cliente. Eso es un cierre parcial. La ferretería tuvo que movilizar, cambiar, enmendar su protocolo y eso implica un cierre parcial. Así que cada caso es individual. Esto es por un tiempo determinado cuándo comienza y cuándo termina. Bueno, en el CARES Act, cuando empieza el CARES Act, no sabíamos qué iba a pasar con la pandemia. No sabíamos cuándo iba a terminar. ¿Tú te acuerdas que en aquel momento el presidente y casi todo el liderazgo pensaba que para verano la industria farmacéutica, la ciencia, iba a haber doblegado al virus? No fue así. Por tanto, esto afecta inicialmente los primeros 3 trimestres, o sea, los últimos 3 trimestres del 2020, segundo, tercero y cuarto, porque aunque la pandemia empieza en las últimas 2 semanas de marzo, esas 2 semanas se colocan en el próximo trimestre. Así que para propósitos de calendario contable, aquí empezamos en el segundo, tercer y cuarto trimestre del 2020, utilizando y agregándole las últimas 2 semanas del primer trimestre. ¿Qué pasa? En el 2020, al final, ya nos damos cuenta de que la pandemia pica y se extiende. Entonces viene la próxima legislación, el Reconciliation Act, en diciembre del 2020, la última de las últimas leyes que firma el presidente saliente. Ahí se enmienda y se extiende el Employee Retention Tax Credit. Y ahora entonces, aparte de cómo cubría el 2020, se extiende al 2021, pero se amplía. Y entonces el Congreso le dice al patrono, operación retención, aguanta, que yo te voy a dar ahora un poco más, porque la pandemia nos ha afectado mucho más. Por tanto, en vez de darte un 50% de los primeros $10,000 en el año, te voy a dar 70% de los primeros $10,000 en nómina formal pagados a cada uno de tus empleados en el trimestre si calificas. ¿Y qué pasa con la calificación ahora? Antes estaban pidiendo un 50% de reducción en el 2021, se reduce a 20% de reducción de tus ingresos cuando los comparas con el 2020. Perdón, el 2019. Ojo, el 2020 se queda igual. El 2020, para que tú califiques, tienes que haber tenido una reducción de un 50% en tus ingresos brutos cuando los comparas con el 2019 o ir a través de cierre parcial. En el caso del 2021, el congresista aumenta el beneficio, reduce la calificación, no 50, 20, o si tú no has tenido esa reducción, pero estás en una jurisdicción en donde las órdenes ejecutivas han afectado dramáticamente la forma en que tú operas tu negocio, has tenido que adaptar tu negocio de una manera significativa, en donde podemos interpretar que hay un cierre parcial, tú calificarías. Y de hecho lo extendió por los 4 trimestres del 2021. Lo que pasa es que luego,
El Reconciliation Act lo extiende al primero y al segundo trimestre. Llega Biden, estamos todavía en medio de la pandemia, y activa el HEROES Act, que lo extiende al tercero y al cuarto trimestre. En el tercer trimestre, en el segundo trimestre ya del 2021, empezamos a ver un logro en el control de la pandemia, y entonces cuando Biden lanza el proyecto de infraestructura, en los Phase 4, o sea, como yo voy a pagar por esto, se elimina el cuarto trimestre, pensando que ya el COVID estaba más o menos bajo control. En este momento, luego surge el Omicron, nueva cepa, agresiva, bien alto contagio. Ahora es posible que cuando se está discutiendo el Reconciliation Act este año en septiembre, es muy probable que podamos tener de nuevo el cuarto trimestre. Por ahora, a tu pregunta, por ahora, esto cubre 3 trimestres del 2020 y 3 trimestres del 2021. Hasta $26,000 por cabeza si califica. $26,000, hasta $26,000 por empleado. Por empleado formal, en nómina formal, si calificas. ¿Cuántos empleados debe tener la empresa o el comercio que solicita el beneficio? No, mira, no hay una, pueden tener desde uno a los que tenga, no hay. No hay, ok. Y la otra pregunta es cómo ese empresario, ese comerciante, ese hombre de negocio puede solicitar el servicio y cómo Synergy le ayuda. Bueno, esto tienes que componerlo, prepararlo, ¿verdad? Para poder calificar primero. No debes pasar el cálculo si no has calificado primero, ¿no? Que la calificación es muy importante. ¿Y qué ocurre? Que cuando no es por reducción, y en muchos casos no es por reducción porque el Congreso se encargó de que la economía tuviera suficiente efectivo. Lanzaron en paquetes de estímulo varios trillones de dólares, por tanto, una gran mayoría del empresariado no tuvo una reducción. ¿Bien? Por tanto, ¿qué pasa? Tú tienes que vincular las órdenes ejecutivas, los manifiestos de las agencias federales de gobierno, OSHA, USDA, FAA, o sea, CDC, todo lo que tenga que ver con el COVID y con tu sector, lo tienes que vincular trimestre a trimestre, porque recuerda, JR, que esto está encaramado en la contabilidad del Internal Revenue Service, porque esto es un reembolso contra la nómina pagada que lo va a pagar el IRS. ¿Cómo? ¿Cómo? De una forma trimestral, tú vas a enmendar la planilla de donde surge el beneficio. En todos los trimestres, los empresarios en Estados Unidos tenemos que presentar, cuando acabamos un trimestre, una planilla que tiene todos los impuestos de nómina, etcétera, etcétera. ¿Bien? Y ahí se envían los pagos que tocan enviar. ¿Bien? ¿Qué ocurre? Cuando se hace todo este proceso, tiene que ir atado a esa planilla y a ese trimestre. Claro, va a haber casos de patronos que no califican. Punto. Va a haber casos de patronos que califican para un trimestre. Pero pues ese es el que tienen que enmendar. Pero ese es el trabajo de Synergy, cualificar a la persona y preparar el caso. Ese es el trabajo de Synergy, evaluar, ¿verdad? Si la persona puede calificar, si el patrono puede calificar, y entonces luego pasar a la parte de cálculo, y cuando se termina todo el proceso, tú tienes un paquete de crédito que se llama Credit Package, que se te entrega de forma digital, ¿verdad? En donde tienes por un lado todo el reporte de elegibilidad y tienes entonces el cálculo. Muy bien. Y esos números son los que tú usas para enmendar la planilla trimestral ya presentada, que la planilla se llama 941, y entonces tú presentas una 941X, que es la enmienda a esa planilla. Excelente. Eso quiere decir que hay un servicio envuelto de evaluación del caso, cualificación del caso, preparar los documentos para entonces enmendar la planilla y someterlo al IRS. Y ese servicio lo da Synergy completamente de la Todo excepto la enmienda.
O sea, el Synergy le presenta al patrono todo excepto la parte de enmienda, porque esa parte ya el que está enmendando es el patrono, bajo Sí. su número, su planilla. Sí. Ya eso es una situación de contabilidad interna del patrono, que entonces, por diseño y definición, el producto o el proyecto le permite al patrono encargarse de esa última parte, porque recuerda que para el patrón es muy importante ser él quien presenta esa enmienda. Es Sí. él frente a la IARES. Sí, señor. Es distinto el que sea él a que sea cualquier tercero. Por tanto, Sí, por diseño, se deja que él trabaje toda esa parte. Es importante que los que están viendo esta presentación, si desean más información, pueden llamar al 407-279-8080 para hacerle una cita con una persona del equipo de Synergy que le pueda hacer la entrevista y la cualificación de su persona para verificar si la empresa cualifica y de ahí comenzar a trabajar. Los honorarios de este servicio se discuten con el empresario. Se le explica al empresario todo, ¿verdad? Se le envía un contrato, que es un contrato sencillo, básicamente de 3 páginas, en donde vamos punto por punto, ¿verdad? Y se presentan todos los acápites y se explican cada uno de ellos, incluyendo el costo por los servicios. Excelente. Pues Rodrigo, yo quiero agradecerte mucho que hayas sacado un ratito para venir a compartir con nosotros. Es importante que busque ayuda de profesionales que saben, porque tengo muchos conocidos que se han entusiasmado, han empezado a hacer el trabajo y cuando vienen a ver, empiezan a retrasarse los procesos porque no se hicieron bien desde el principio. En el caso nuestro, eso es un punto muy importante y es la forma de cerrar el programa de esta cápsula. En el caso de Synergy, es la empresa privada con más experiencia en todo lo que tiene que ver con créditos con desastre. Muchos años de trabajo y lo más importante es que te asistimos si hubiese una auditoría de la IARES. Muy te asistimos importante. sin cobrar más dinero. ¿Okay? Excelente. Entonces, ¿qué pasa? Eso es una garantía. Lo único que hacemos es eso. Y ahora está disponible. Está disponible no solamente en Puerto Rico, sino en todas las ciudades de los Estados Unidos, especialmente para el mercado hispano que no ha recibido esta orientación y por falta de conocimiento están perdiendo una ayuda que está disponible, que usted tiene derecho a conseguir. Y la empresa lo ha atendido en el mercado americano. Hay una fuerza de ventas americana trabajando todo lo que es de Estados Unidos, pero queremos ahora desde Puerto Rico atender los casos que podamos atender y ayudar en el mundo hispano. Pues sabemos que la gente va a estar contenta de poder compartir contigo y con tu equipo porque le vamos a ofrecer un servicio de calidad. Mucho éxito, que pase un excelente día. Muchas gracias a ti también, JR.